estamos de regreso en Infractal. A propósito de las discusiones que hemos tenido esta semana acerca de la provincia de la Altagracia, hoy tenemos un invitado bastante especial, abogado, miembro del Partido Revolucionario Moderno, pero además de eso, senador de la provincia de la Altagracia. Cholitín. Bueno, un placer estar en este programa, de verdad que muy contento de su invitación. Aquí estamos. Cholitín, inmediatamente, esta semana sucedió un hecho bastante lamentable en su provincia, donde ya iban unos 6 fallecidos y decenas de heridos. ¿Cómo cataloga usted este hecho? Es un hecho trágico, lamentable, no solo para la provincia, sino para el país. Y de verdad muy consternado por pérdidas de vida humana, incluyendo muchos menores heridos, algunos de ellos en situaciones delicadas. Nosotros estuvimos en la mañana precisamente haciendo un recorrido allá en el centro donde están los menores, como los adultos. Había una joven incluso de 17 años, muy grave, su hermana también de gravedad, pero está en el home en Santiago. Y una situación lamentable realmente que ocurrió. Usted publicaba una resolución del Senado de la República donde hace referencia al asfaltado, del desvío La Ceiba, El Salado. ¿A qué usted hacía referencia específicamente? ¿El accidente ocurrió por el mal estado de las calles o la causa fue simplemente imprudencia? Mira, es una carretera que hace más de 20 años que se está tratando de que se haga. De hecho, se inició hace muchos años. En el gobierno de Hipólito se inició. Era el desvío de esa carretera. El desvío es porque te pasa por otro lado. Es decir, es otra forma de no pasar por el poblado. Porque tenemos el poblado de La Ceiba, del Salado, que eso es llegando al Macao, que es un poblado que ha crecido muchísimo. Pero no solamente lo que ha crecido, es que hay un tránsito excesivo, un tránsito caótico, unos tapones interminables. Entonces, pasa por el centro de la pequeña sección y se inició hace más de 20 años, te digo, un desvío ahí que es otra carretera paralela para desahogar un poco el tránsito, porque desde hace muchos años ya tenemos esa situación y eso nunca se concluyó. Entonces, nosotros lo que estábamos pidiendo era que se terminara eso, que se asfaltara para que pueda ser utilizado eso y de una manera se convierta en un desahogo de esa carretera. Cuando hablo de un tránsito excesivo, es excesivo. Muchos servicios de transporte público, muchas guaguas, mucho equipo pesado. Entonces, no es que está en mal estado, lo que está en un estado que no da abasto realmente para el tránsito que tenemos. Yo, de hecho, hace muchos años que estamos pidiendo que se haga un estudio del tránsito de la provincia, porque es que en la provincia de la Altagracia tiene un tránsito que ya estamos colapsados. Es decir, la otra banda, eso tú pasar por ahí es para durar una hora en un tapón, pero tú en Verón ya, antes donde tú no tenías tapones, y donde mucha gente incluso decía, bueno, me gusta aquí porque no hay tapones como en la capital, y aquí ya en Verón tenemos, Punta Cana tenemos los tapones igualitos con la capital y peor en muchos lugares. Fíjate que la provincia de la Altagracia es la provincia número 1 del país de muerte por accidentes de tránsito en la tasa. Es decir, la que más muerte proporcionalmente tiene por accidentes de tránsito del país. Y eso se debe en gran medida, primero, al alto tránsito, porque no solamente transita la gente que habitamos ahí, también transitan todo el transporte público, todo el transporte incluso de excursiones que van a buscar turistas. Imagínate que el turismo ha seguido creciendo. ¿Y dónde está creciendo ese turismo? En la provincia de la Altagracia. Entonces esos turistas se mueven. Pero todos los suplidores de la zona de hoteles, es decir, es una provincia que tiene un movimiento posiblemente que sea superior a la media del país. Además de eso, tenemos datos estadísticos, que lo he dicho hasta la saciedad, no me canso de repetirlo, que tenemos datos estadísticos distorsionados. Tenemos una provincia que está registrada con 440,000 habitantes, donde todo el mundo de la provincia que tiene datos comparativos, es decir, parámetros para tú tener una comparación, sabemos que en la provincia de Altagracia hay más de 1 millón de habitantes. Wow. Entonces eso hace que haya una desproporción. Totalmente. Sigue siendo un problema de Estado que crece en las ciudades y se les olvida el tema de transporte. ¿Por qué? ¿Usted sabe? Bueno, te puedo decir que siempre los países así en vías de desarrollo como el nuestro siempre tienen precariedades, nunca pueden satisfacer realmente las expectativas ni las demandas, pero en el caso nuestro,
pudiéramos decir que tal vez ocurriría en el país completo, pero el caso nuestro es un caso especial. Y yo por eso incluso he pedido un censo especial para la provincia de la Altagracia que lo permite la ley, ¿eh? Es justificado y lo permite la ley. Uno me diría, bueno, pero ¿por qué? Entonces habría que hacerlo en el país. Es que estamos hablando de que la desproporción que hay es en la provincia de la Altagracia. Porque de hecho, un censo especial donde se toma en cuenta hasta la población flotante. Porque si tú no vives allá, pero tú estás allá, tú estás consumiendo, produciendo basura, tú estás moviéndote en la provincia, entonces nosotros tenemos también que tomar en cuenta los millones de turistas que tenemos, los cientos de miles de turistas que están alojados, que se están moviendo, pero también todo lo que significa la movilización de esos turistas, es decir, los suplidores hoteleros, porque recuerden que la industria de nosotros, de los hotelera, mueve millones, cientos de millones de compras mensualmente de todo tipo de productos y generalmente vienen de otros pueblos. Todos esos vendedores que van, todo el transporte, todo eso hay que evaluarlo para saber realmente cómo es el tema del tránsito en la provincia y qué es lo que está ocurriendo, que tenemos caos en el tránsito y por qué sigue siendo la número 1 en muerte por accidente de tránsito. Ese es un gran problema. Cholitín, usted llevó un proyecto al Senado de la República de convertir el distrito de Verón en municipio. Sin embargo, ha habido críticas también de que por qué convertir a otro distrito municipal en municipio. ¿Cuáles fueron las razones que lo movieron a impulsar ese proyecto y si realmente vale la pena convertir a Verón en municipio? Bueno, yo te puedo decir lo que he dicho en otros lugares. Si Verón no califica para municipio, entonces no hablemos más de ningún otro distrito municipal para municipio, porque ninguno calificaría. Porque Verón es más grande que muchas provincias de este país. Es más productivo, no que muchas, no que la mayoría. Y también Verón, Punta Cana, tenemos que entender que tiene más de 200,000 habitantes. Verón, Punta Cana está a la distancia más cerca de Higüey, es más de media hora de distancia. Y hay distancia incluso que de Higüey a Verón, y cuando hablo de Verón me refiero al distrito municipal Verón Punta Cana, hay distancia de más de 1 hora. Es decir, hay lugares, pero estamos hablando que en vehículo, ¿verdad? Estamos hablando que el propio distrito municipal tiene de una punta a otra, en vehículo, en carretera, lugares donde tú tienes 1 hora para llegar de un lugar a otro. Es decir, ¿qué otro distrito municipal de este país tú vas a durar 1 hora en una carretera asfaltada de un punto a otro? Porque no estamos hablando que a pie, ni estamos hablando que a caballo, estamos hablando en vehículo. Y no estamos hablando tampoco que porque son que estén malas, sino es porque tiene distancia muy larga. La provincia de la Altagracia es la segunda provincia en territorio y solo tenemos 2 municipios, donde la mayoría somos una provincia con menos municipios del país, pero sin embargo somos una de las más grandes, de la de más población y la más productiva. Entonces, eso es un tema de justicia. Ahora, el segundo elemento es, nosotros vivimos en un país donde tenemos un sistema centralizado, un sistema unitario, diferente a los países que tienen sistemas federales, y somos uno de los países que menos dinero le da, le asigna en sus presupuestos a los ayuntamientos. Tú haces una comparación de México, Chile, Ecuador, Uruguay, Guatemala, cualquier país ahora mismo de América, y nosotros estamos en los últimos lugares en cuanto a presupuesto de los ayuntamientos. Entonces, nosotros como tenemos un país centralizado, donde muchas veces las inversiones, donde la mayoría de las veces las inversiones no van proporcional a lo que producen esas provincias, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una provincia muy productiva por el tema del turismo, sin embargo, lo que se le devuelve a la provincia en inversión pública es muy por debajo, muy poco. Muy por debajo de la media nacional. Entonces, eso ayuda a la movilidad. Y en términos de presupuesto, ¿cuál es la implicación que tiene convertir a Verón de distrito a municipio? Bueno, el gobierno central ya aprobó una ley, la ley de ordenamiento territorial que fue aprobada en el 2022 y que su reglamento de aplicación salió hace unos meses. Esa ley establece que los distritos municipales de más de 15,000 habitantes tienen su propio planeamiento urbano. Significa que ya Verón, el dinero que le producía para Higüey por planeamiento urbano, por las tasas que se pagan, ya no le va a entrar a Higüey, al ayuntamiento de Higüey. Pero eso significa un 40% del presupuesto del ayuntamiento. Pero cuando un estado aprueba una ley, tiene que tomar en cuenta las leyes que tienen impacto económico. Entonces significa que el gobierno central, que es el que maneja el 99.9% del presupuesto de este país, tiene que asignarle a Higüey esos recursos que ya no le van a entrar.
y lógicamente asignarle incluso más recursos porque estaba muy por debajo de la media nacional. Nosotros hicimos una comparación estadística y, por ejemplo, el municipio de Higüey, del este, de toda la provincia del este, es el ayuntamiento que menos dinero recibe. Sí, porque es un tema, porque va a arropar a los distritos, pero va a desarropar en parte Exacto. a Entonces, los municipios. lo que tiene que hacer el gobierno central es aumentarle la partida presupuestaria que les envía a los ayuntamientos. Eso es necesario, obligatoriamente. Senador, mire, usted ha estado involucrado, liderando la comisión del código que está revisando el código laboral. Y creíamos que ya para esta fecha íbamos a tener código. ¿Qué está pasando con esto? No está pasando nada. Está pasando que perimió en la Cámara de Diputados porque lamentablemente tenemos un sistema que cuando pasan 2 legislaturas, que es un año, 10 meses, perime los proyectos. El proyecto se envió en octubre, lo que se tomó fueron 6 meses y cuando se vino a terminar, donde escuchamos más de 30 grupos organizados, toda esa sesión y discutir artículo por artículo del código, ya no le dio tiempo a la Cámara. Se reintrodujo de nuevo, ya escuchamos a los sectores empresariales y a los sectores Que trabajadores. decían que no se lo había escuchado, decían ellos. No, lo escuchamos. Lo que pasa es que la comisión no lo complació 100% de lo que ellos pedían. Pero de 10 cosas le complacimos un 8. Es decir, es un tema de que realmente el Congreso no es un sello comígrafo de los proyectos de que vamos a probar cómo llegan. Tú tienes que discutirlo y analizarlo. Ahora nosotros vamos a conocerlo el jueves y posiblemente el jueves terminemos y lo enviemos al Senado, al Pleno, para ya conocerlo y aprobarlo. Y luego de ahí va a la Cámara de Diputados. Pero los trabajos van viento en popa y yo creo que en este mes salimos de eso. ¿Tendremos un código más equitativo, más equilibrado? Totalmente, es un código que favorece a los trabajadores, pero también al sector empresarial, tiene mejoría para el sector empresarial. Tenemos que irnos a una breve pausa comercial y regresamos. Bueno, estamos de regreso en Infractal. Senador, la oposición dominicana ha hecho críticas muy duras al gobierno dominicano y acusándolo de que en este gobierno no se han hecho obras y que en los 20 años de ellos pues fueron 20 años de prosperidad y estos son 5 años de pobreza y hambre, etcétera. ¿Qué tan cierto es esto o es simple politiquería? Lo que pasa es que la oposición hace una comparación de los gobiernos completos del PLD. Es decir, los gobiernos completos del PLD, estamos hablando de más de 20 años. Y hacen una comparación a 5 años de gobierno, dentro de los cuales tenemos un año de pandemia. Es decir, al final de cuentas, estamos comparando 4 o 5 periodos con uno. Entonces, tenemos que estar muy claros con eso en una pandemia donde no solamente fue un año perdido, sino también un presupuesto agotado incluso del próximo. Es decir, el gobierno ha estado en momentos difíciles, de dificultad económica y del mundo, de guerra, de muchísimas cosas, de huracanes. Entonces, tenemos que entender eso. Pero realmente el ritmo de crecimiento, fíjate que a nivel incluso de proyectos habitacionales ha sido grandísimo. A nivel de carretera también son muchas las inversiones que se han hecho. Lo que te puedo decir que es posible que el gobierno haya descentralizado un poco lo que es la construcción. Posiblemente los gobiernos del PLD concentraban mucho las construcciones en la capital, Distrito Nacional y Santiago, y esos lugares así icónicos que la gente veía megaproyectos, pero este gobierno ha tratado de hacer muchas inversiones en diferentes lugares, en las provincias, incluso en campos. Allá en Higüey, por ejemplo, estamos el traumatológico, pero se está haciendo la cárcel también de mujeres, pero también hicimos también el río Duey, el represamiento y los muros de gaviones del río Duey, que es una obra que teníamos 20 años pidiéndola. Entonces, son obras incluso que muchas veces no tienen un impacto ni siquiera político tan grande, porque cuando tú haces tal vez una obra en un río que invierte muchos millones de pesos, la gente a veces no la está viendo, y cuando ya el río no inunda las casas, la gente pensó que no inunda la casa porque no llovió como debía de hacerse, pero sin embargo antes se inundaban de una vez y eran estragos que causaban. Entonces, este gobierno, yo he llegado a analizar que es poco populista. El presidente Abinader pudiera sacarle más provecho a muchas cosas positivas que se hacen, y sin embargo tal vez el enfoque de comunicacional no es el adecuado. Yo pienso que la comunicación tal vez está muy disgregada y eso pasa por eso, pero son muchas las obras que se están haciendo. Y a propósito de obra, y discúlpame, Lili, a propósito de obra, el gobierno sometió
una modificación del presupuesto complementario, donde se va a incrementar 0.4% la inversión de capital aquí. ¿Cómo impactaría eso la economía de la República Dominicana en estos meses que faltan del año 2025 y si sería suficiente para culminar las obras cumbres del gobierno del presidente Abinader? Bueno, yo entiendo que sí, y es un impacto positivo porque a veces vemos los números fríos. A veces vemos, por ejemplo, tú buscas en el endeudamiento y tú dices, pero este gobierno está más endeudado que los anteriores. Bueno, pero que el endeudamiento va acorde a la proporción, acorde al Producto Interno Bruto. Es decir, tú puedes deber 100,000 pesos y tú tienes una deuda muy grande, pero otra gente debe 100 millones de pesos y esa es una deuda ligera para él. Entonces, el gobierno se ha endeudado, pero se ha endeudado menos que otros años, ¿no? Entonces, fíjate que este gobierno ha tratado una política de restringir el gasto. Y por eso muchas veces se siente la economía, pero en gobiernos anteriores lo que se ha hecho es incrementar el gasto, que eso tiene sus pros y sus contras. Este gobierno ha tratado un poco de ver si corrigen el tema del pago de los impuestos, pagando incluso las deudas, los intereses han estado mucho más altos, y por eso yo creo que incrementar un poco el gasto público es positivo. Yo lo decía de manera personal y vi que el ministro de Hacienda ahora lo dijo recientemente, que el gobierno tiene que hacer un incremento al gasto, porque cuando tú incrementas el gasto dinamiza la economía. Fíjate que en la crisis del 2008, Europa, la crisis lo afectó más porque restringió el gasto. Estados Unidos y la República Dominicana, tenemos que decirlo también, incrementó el gasto y eso hizo que la crisis se sintiera menos. Entonces, yo pienso que es una medida buena, importante y que creo que va a dar resultados positivos. Usted decía hace un rato, senador, que pudiera suceder que el gobierno deba de comunicar más todo lo que está haciendo, porque no es un gobierno populista, o sea, no es un gobierno que se la pasa cacareando pequeñas cosas para que el pueblo esté contento, dándole migajas para que el pueblo esté contento. Sin embargo, no menos cierto es que este ha sido el presidente más comunicativo que hemos tenido en la historia de la República Dominicana. O sea, todas las semanas está hablando con la prensa, todas las semanas hay noticias. Uno que está en espacios como este, nos pasamos por lo menos martes, miércoles y jueves hablando de lo que dijo el presidente. Yo lo que percibo es que su equipo gubernamental no habla el mismo idioma que el presidente. ¿Hay alguna medida que estén tomando al interno del partido? Porque, se lo digo directo, porque también ha sido uno de los gobiernos que más ha cambiado su gabinete. Que por un lado está bien, porque si usted no funciona, vamos a cambiarlo, pero por otro lado, eso de alguna forma u otra fractura los avances que pudiera tener una institución a favor del país y entonces pareciera que no está pasando nada. Yo pienso que no, porque realmente el cambio en los gabinetes, voy a empezar por la última pregunta, el cambio en los gabinetes siempre es bueno y positivo, yo siempre lo he dicho. De hecho, cuando cambia un gobierno, cambian el gabinete completo y el país muchas veces arranca de una vez bien. Entonces, yo creo que no, esos cambios son positivos. De hecho, hasta incentiva. Cuando tú ves que se quedan los funcionarios toda la vida, la gente hasta el movimiento político, el dinamismo político se pierde un poco. Con relación a que el presidente es muy comunicativo, una cosa es que el presidente sea comunicativo, otra cosa es que el gobierno sea comunicativo. Entonces, tú decías algo, una realidad. Posiblemente el presidente sea tan comunicativo como es el presidente que más ha comunicado, porque todos los días está en una semanal, ¿verdad? Es posible que también esté causando un efecto en los funcionarios que mejor esperan que el presidente hable. Entonces, eso en la vida todo tiene su pro y su contra, por eso que toda acción trae una reacción en la misma intensidad en sentido contrario. Entonces, son puntos que hay que analizar, porque ustedes saben que la comunicación es una ciencia con estrategias donde se necesita expertos, donde tú tienes que revisar y quizás hay que analizar ese punto, en qué medida la sobrecomunicación del presidente pueda dar lugar a que se restrinjan los demás. También tenemos una característica ahora también importante, que es la cantidad de precandidatos, que también de una manera u otra cambia la dinámica comunicacional, porque muchas veces la dinámica comunicacional de manera tan indirecta, no yo queriéndolo, sino hasta los propios equipos, se concentran más en los candidatos que tal vez en el mismo gobierno. Entonces son dinámicas diferentes que tenemos que entenderle, son
digna de análisis, pero análisis científico. Profundo. Claro, no claro. podemos decir la cosa tan a la ligera. Entonces, esos son puntos que tenemos que verlo. A propósito de que usted menciona el tema de las aspiraciones internas de los presidenciables del Partido Revolucionario Moderno, fue un error del presidente parar esos mítines y esas actividades que se estaban llevando a cabo al interno del Partido Revolucionario Moderno. No, es un error, porque eso es la ley que lo establece. Me imagino que lo que él ha parado es todo lo que ellos sea violatorio a la ley, porque hay una parte que es la campaña política que hacen los políticos toda la vida, como el deportista, aunque tú no vayas por una competencia, tú estás haciendo ejercicio, ¿verdad que sí? Claro. Entonces el político siempre está en campaña, en el fondo. Entonces el que no está en campaña es porque es mal político. El político, buen político, está en campaña siempre. Ahora bien, la ley electoral y del partido político establece algunos tipos de campaña que no se pueden hacer. Y esa es la que está prohibida, es decir, empezar a poner vallas, hacer mítines, salir a espacio público, a promover el candidato, pero siempre hay una campaña interna que se hace y esa el presidente no debe de prohibirla si queremos retener el poder también. Te escucharon esa y dice Cholitín que el político bueno siempre está en campaña. Claro, necesariamente, porque son manifestaciones externas de lo que tú haces. Es lo que te digo, es como un deportista. Que yo estoy de vacaciones, no voy a jugar ahora y no voy a practicar. El deportista bueno practica siempre. Y así pasa con el político. Quizás lo que pasa es que se ha mercadeado a nivel de marketing de visual todo este tema y se han creado frentes, ¿verdad? Equipos contrarios, unos a favor de otros, que en lo personal, y hablo como ciudadana, pues en mi caso me ocupa. ¿Por qué? Porque no debemos de estar pendientes de vamos a hacer esta obra, vamos a desarrollar esta política pública, porque si lo hacemos vamos a favorecer con eso al candidato que es el mío en lo interno, todavía no se ha definido. Entonces sí, lo que se ve a lo interno de las instituciones públicas es que hay cierta campaña que de alguna forma u otra, pues le quita el focus de atención a lo que verdaderamente importa, que es generar y seguir construyendo políticas públicas a favor de la sociedad que va a ir después en el 2028 a votar. Estoy de acuerdo, pero eso tiene un lado positivo, que es también primera vez en la historia que un presidente apertura y dice que no va desde el principio. Eso también significa un alto sentido democrático y respeto a la institucionalidad y a las leyes y a la Constitución. Fíjate que era lo típico, que la Constitución prohibía la reelección, pero todo el mundo decía, cuidado, no creo, sí, lo van a modificar. De una manera u otra también hay que ver el lado positivo del ejercicio institucional y democrático y de respeto a la Constitución que ha tenido el presidente. Entonces eso tiene una lectura positiva. También enseñan, porque también al tener eso por primera vez, el país tiene que aprender el proceso de formación, claro, de cómo gobernar sabiendo eso. Claro. Es decir, porque duramos la vida entera gobernando con un presidente que no sabíamos, los funcionarios no sabían si iba a volver o no, aunque la Constitución se lo prohibía. Y ahora estamos empezando, aprendiendo el proceso de cómo gobernar bien, sabiendo que el presidente no va. Es decir, que eso es un punto que no lo estamos analizando. Eso es así. Es una enseñanza, es un aprendizaje que estamos como país ahora mismo. Eso es así. Entonces, por eso puede salir la cosa bien y puede salir mal. Después los demás candidatos, los demás presidentes que vengan en el futuro, ya van a saber cómo trabajar esa parte y cómo corregir los problemas que se presentan cuando hay esta apertura democrática. Eso es como en 1978 don Antonio Guzmán. Exacto. Apertura a la democracia. Exacto. Pero antes de ahí nadie tenía por qué ser abierto. Exactamente. Y de hecho, la parte de la comunicación que estamos hablando, señores, ¿qué es lo que está pasando? Que el mundo cambió. La comunicación de hoy no es la comunicación de hace 5 años. Eso es así. Antes la comunicación daba cambio, pero en 20 años. Hoy ya lo tenemos en 1 año y 2. Es decir, nosotros estamos en un gobierno que hace 5 años la comunicación no era ni parecida a lo que es hoy, porque ya la expansión de las redes sociales y la dinámica comunicacional ha cambiado. Entonces, este gobierno le ha tocado aprender en eso. Y por eso también tenemos que ver ese lado, que es un aprendizaje que estamos llevando. Leonel Fernández dijo que está en primer lugar la fuerza del pueblo, pero dentro del PLD dicen que ellos son los que están compitiendo con el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué tan cierto es esto de que la fuerza del pueblo esté en primer lugar? Mira, yo te voy a decir que todo el que está en encuesta ahora mismo para publicarla y para decir en los lugares que está perdiendo el tiempo. A 3 años de un proceso electoral, tú puedes estar en primero o en último lugar, eso no tiene importancia.
Si las encuestas deben de ser herramientas de trabajo en estos momentos. Que tú estés en primer lugar, entre años, que estés en segundo, que estés en tercero, eso no significa nada. Porque el electorado de ahora es muy dinámico y variable. No es el electorado de antes. El electorado de ahora te varía, de un mes a otro te varía una intención de voto. Entonces, las encuestas, ahora mismo lo que la están utilizando como un mecanismo de percepción. Entonces, por eso yo no le doy importancia a eso. Pero me gusta que tengamos encuestas desde ahora porque vamos a ver qué tan atrevidos son todos los que están bueno, aspirando. los que han quedado en último lugar han dicho que están en primero. Bien atrevidos, bien atrevidos. Tenemos que volver a otra pausa y regresamos.